Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirme participar en el primer Congreso y tercer Simposio Internacional de Ciencias Sociales de la UPB de Bucaramanga. Mi nombre es Claudia Susana Silva Fernández, soy psicóloga, magíster en psicología y actualmente doctoranda en psicología clínica y de la salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Les voy a presentar un avance de mi tesis doctoral, el cual he denominado la vulnerabilidad ginecobstétrica, un análisis sobre las prácticas de violencia médica y los avances científicos y preventivos. Este proyecto doctoral está bajo coautoría o dirección de los doctores Eva Garrosa y David Ramiro Cortijo. Ahora, ¿de dónde surge como tal el interés por estudiar el fenómeno de la vulnerabilidad ginecobstétrica y de una manera como directa de la violencia ginecobstétrica como tal? Es el hecho de que la mujer históricamente siempre ha estado sujeta a circunstancias de vulnerabilidad o de violación de sus derechos como tal, a partir de actos relacionados a la desigualdad, a la discriminación, los cuales mediante la socialización se han venido manteniendo mediante estereotipos sociales, patrones o comportamientos que se sostienen dentro de las interacciones culturales, elementos incluso del desconocimiento y mitificación de los derechos y el cumplimiento de los derechos de la mujer, que incluso incurre desde el desconocimiento de la mujer, de sí misma, de sus derechos, y a su vez elementos como la ausencia del respaldo legal, es decir, de falta de leyes, de normas que promuevan el cumplimiento de los derechos de la mujer y a su vez que se ejecuten realmente dichas leyes para la protección de las mujeres. Por otro lado, en 1994, la OEA organizó una convención de Belém do Pará. Esta estaba direccionada a analizar pautas para la protección de los derechos de la mujer con el fin de erradicar la violencia. Y dentro de dicha convención salió a relucir la temática de la violencia obstétrica, por ende se empezó a reconocer actos dentro de los espacios médicos explícitamente ginecobstétricos en los que la mujer era vulnerada en sus derechos. En el 2012 surgió el segundo informe de dicha convención en el cual se aportó a brindar unas indicaciones sobre la importancia de la penalización de los actos de vulnerabilidad de los derechos de la mujer. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud, partiendo de experiencias conocidas de mujeres, reconoció públicamente la existencia de la violencia ginecobstétrica, llegando a la invitación a instituciones y naciones de ejecutar acciones de investigación y de corte preventivo frente a este fenómeno. También incluso en las mujeres que quieran interrumpir de una manera voluntaria, autónoma y consciente su embarazo. Existen algunas naciones, tales como Colombia, en donde se ha aprobado la interrupción voluntaria del embarazo. Y a pesar que se lleve un proceso legal y aceptable por protocolos y normativas, a las mujeres se les está vulnerando, estereotipándolas, juzgándolas cuando hacen una solicitud de abortos. Ahora, para mostrarles a ustedes los avances sociales y científicos alrededor de la comprensión de este fenómeno, decidí organizar los resultados en tres aspectos. Desde la exploración podemos identificar que a nivel legal ya hay 3 países en donde hay un reconocimiento de la vulnerabilidad ginecobstétrica. Explícitamente, y es pionero, está Venezuela con la propuesta de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual fue desarrollada y fue aprobada en el 2007. Posteriormente, Argentina, en el 2009, este país aprobó la ley del parto humanizado, la ley 26.485 de violencia contra la mujer y a su vez agregó a la ley de la protección integral de la mujer el hecho de la identificación y el reconocimiento de la violencia ginecobstétrica como una tipología de violencia de género que debe ser erradicada y debe ser sancionada a partir de dicha ley. Y finalmente, México es el tercer país en donde hay ya esa legalidad frente a la prevención de la vulnerabilidad ginecobstétrica, ha creado modelos de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, en donde integran esas acciones preventivas y esas acciones que se rechazan debido a que están direccionadas a vulnerar a la mujer en los espacios de ginecobstetricia. En estados como el de Chiapas, en el estado de México, en el de Quintana Roo, en el de Guerrero y Veracruz, desarrollan códigos penales en donde se da una protección especial a las mujeres frente a este tipo de vulnerabilidad. Y en el 2016, en la Ley General de Salud, hacen inclusión en la regulación de la discriminación de la mujer en los procesos de atención médica. Hay avances mayores en otros países, por ejemplo, Chile y Costa Rica han tenido sus intentos de incorporar a sus normativas, a sus leyes nacionales, la protección frente a la violencia ginecobstétrica. En Colombia hubo un intento fallido en el 2017 de aportar una ley frente a la prevención y erradicación de la violencia ginecobstétrica, pero esta no fue aprobada por el Congreso. Y en España no existe una ley que proteja a la mujer frente a este tipo de violencia de género, más sí hay un convenio en donde se promueven actos
actos de eliminación de la discriminación de la mujer. Estas leyes de Argentina, de Venezuela, de México, hacen el reconocimiento de la vulnerabilidad ginecobstétrica o este tipo de violencia como aquellas prácticas y técnicas que en últimas cubre elementos de la conducta de actores que están interactuando con la mujer en el espacio de la atención clínica ginecobstétrica y también actitudes de los mismos. Y cuando hablo de actores, no solamente hablo de enfermeras, de médicos, sino también del personal administrativo que está aportando a esa atención clínica de la paciente. Estas conductas y estas actitudes afectan negativamente a la mujer, incumpliendo sus derechos. Ahora, a nivel de la exploración, también es importante mencionar aquellos actos y manifestaciones que se han identificado en las distintas experiencias que han comentado las mujeres como actos que le han vulnerado sus derechos. Por ejemplo, la falta de consentimiento, así sea solo verbal, en actos tan comunes pero que implican la invasión del cuerpo de la mujer, tales como un tacto vaginal, como una ecografía. Muchas veces no son pedidos bajo solicitud o bajo permiso de la mujer, sino que se solicita que asuman una posición sin solicitarle o pedirle un permiso. Y algunos de estos actos incluso no son informados. Pueden ser solicitada la autorización de la mujer, pero no se explican los elementos de riesgo, las implicaciones que tiene o en qué consiste el proceso. A su vez, hay vulnerabilidad por afectación en la confidencialidad y la privacidad, en donde se divulga elementos de la intimidad de la historia clínica de la paciente, tales como la comorbilidad de una patología de alto impacto como lo es el VIH-Sida. Resultan personas que no hacen parte del contexto de la atención de la paciente o de la mujer y por ende no aportarían a una atención clínica, conociendo el estado de salud de la paciente y de su hijo. Hay omisión de limitaciones en la oportunidad de servicios, tales como demorar el tiempo de la atención, como el no permitir autorizaciones médicas o no remitir a servicios que son necesarios conforme a la condición clínica de la mujer y de su bebé. Pueden existir actos asociados a la negligencia y a las fallas en la calidad porque no se tienen los recursos suficientes, no se tiene la formación pertinente para brindar un servicio de calidad. En algunas ocasiones también se ofrecen intervenciones innecesarias, muchas veces las cesáreas se realizan sin ser necesarias por la condición clínica del bebé o la condición clínica de la mujer y no se solicita siquiera el consentimiento de la mujer ni se le comenta por qué es necesaria este tipo de cirugía tan invasiva como lo es la cesárea. Mitigar la libertad de la decisión, que tiene que ver con suprimir la capacidad de autonomía y la capacidad de tomar una decisión consciente por parte de la mujer, sobreponiendo la postura de los profesionales porque consideran ellos que son quienes son los dueños del conocimiento. También hay agresiones de corte psicológico, especialmente de tipo verbal, a través de humillaciones, de estereotipación, de juzgamientos. Y esto es muy común, por ejemplo, en población adolescente que han quedado embarazados de una manera no planeada y generalmente se les señala de como irresponsables, se les señala incluso como si fueran merecedores de un dolor debido a actos que moralmente no son aprobados por una sexualidad, digamos, considerados para los profesionales como dadas antes del tiempo aceptado socialmente. Hay limitaciones de acceder y aprovechar los recursos propios como de un manejo del dolor, desde elementos incluso espirituales, desde elementos psicológicos, como incluso conductuales, tales como deambular, el permitirse acurrucarse. No cohíben a la mujer en últimas de poder tener la posibilidad de manejar los elementos que resulten molestos dentro de su proceso del parto, del embarazo, de una manera individual y propia. Por ejemplo, no le permiten el acceso a su apoyo familiar, lo cual es un recurso externo, o apoyo de una dula. A su vez, limitar el contacto con su bebé, especialmente en las primeras horas de nacido, el primer contacto piel a piel, la lactancia materna exclusiva, el medicalizar de una manera excesiva, patologizar también a la mujer, cuando muchas veces son actos naturales de ese proceso del parto y por ende la sexualidad de la mujer. Ignorar las emociones, los sentimientos, las creencias, por ende el miedo que pueda tener la mujer frente al parto, las preocupaciones excesivas frente al estado de su hijo, a veces se burlan de esos estados emocionales y psicológicos de la mujer. La violencia sexual muchas veces expuesta en insinuaciones, en actos eróticos por parte de los profesionales, en tocamientos exagerados o extremos de sus partes íntimas. La discriminación por caracteres sociales, económicos de la mujer e incluso la desinformación. En este sentido, se han identificado consecuencias como afectaciones físicas, incluso en la mujer, en su recién nacido. El hecho de los medicamentos puede afectar la sensibilidad en algunas partes del cuerpo. En el caso de los niños, se ha comprobado que algunas vitaminas pueden ser generadoras de alteraciones en el neurodesarrollo a tal punto de conllevar a un autismo. También alteraciones psicológicas debido a que a veces las situaciones del embarazo y del parto resultan siendo traumáticas para las mujeres y empiezan a desarrollar cuadros agudos como un estrés postraumático. También alteraciones psicológicas en los familiares, el no sentirse que fueron proveedores suficientes de apoyo y de acompañamiento, puesto que les cohibieron a brindar recursos a las mujeres. Y, ¿por qué no?, el generar una imagen negativa
debido a un hecho de un profesional que se generalizó, que se extendió a los otros profesionales a tal punto que las mujeres o la sociedad misma y sus familias no confían en el acto médico y en las instituciones de salud. Ahora, a nivel de explicación, se pueden encontrar distintos niveles para poder explicar el fenómeno, desde el elemento sociopolítico y cultural, en el cual los roles que se suelen asignar a la mujer, en donde se es pasiva, en donde muchas veces no puede tomar decisiones, en donde se cosifica su cuerpo, esto ayuda a mantener y a permear mucho más el fenómeno de la vulnerabilidad ginecobstétrica. Los sistemas de salud que no proveen recursos a los profesionales limitan una atención de calidad. Las instituciones de salud que muchas veces con sus protocolos que pueden resultar siendo macabros limitan el prestar servicios de calidad y servicios humanos. A veces las instituciones están más focalizadas en sistematizar, en cumplir ciertos pasos como tal o ciertas guías y se olvidan del elemento del ser de sus pacientes. Ahora los profesionales de salud que por un hábitos médicos, que por mantener unas pautas o unas conductas, también se olvidan de ese elemento del ser, se olvidan de ese elemento de la integralidad de los pacientes y mantienen un modelo hegemónico en el cual son paternalistas y suprimen los derechos de las mujeres y la posibilidad de la autonomía. A su vez, un nivel que también es muy importante es de los factores internos de la mujer. Explícitamente los temores, el desconocimiento de sus derechos y la falta de empoderamiento puede vulnerarle. A nivel de prevención se han ejecutado distintas acciones, entre ellas las que ya hemos comentado, que son el diseño y el poner en práctica leyes. Sin embargo, las sanciones de las mismas suelen estar solamente en casos extremos en donde ocurre la mortalidad del bebé o de la madre. ¿Y qué pasa en aquellos casos en donde también se afecta la calidad de vida de la mujer, como es la presentación o el desarrollo de un trastorno mental, como el estrés postraumático, como una depresión? En esos casos, en donde obviamente se está subvalorando lo psicológico, no se están realizando sanciones y por ende es importante analizar un poco mejor cómo se está leyendo e interpretando el fenómeno. Ahora se han creado protocolos en donde se busca un parto humanizado, los cuales promueven la participación del padre de una manera activa, pero encontramos en muchas instituciones de salud en las cuales no se permite el ingreso del padre en la cesárea, no se permite el ingreso del padre en el parto, todo por mantener unos protocolos institucionales. A su vez, no se promueve la lactancia materna y todo esto hace parte del parto humanizado. Inclusive, el hecho que la mujer pueda escoger la posición en la cual parir es un derecho dentro del parto humanizado y generalmente no se cumple. Se promueve es que la mujer esté en una posición supina explícitamente por comodidad del profesional. Ahora se está llevando una formación integral a los profesionales de la salud, en donde se comprenden también elementos psicológicos, antropológicos, sociológicos, y creo que eso es un avance significativo, pero hay que ahondar mucho más en habilidades blandas como comunicación asertiva, entre otras. Y a su vez se han mejorado las condiciones laborales de los profesionales de la salud, tales como el número de horas en los turnos. Antes los profesionales de la salud hacían turnos absurdos de 2, 3 días, no descansaban, lo cual minimizaba la calidad también de la atención. Sin embargo, hay muchas cosas en las cuales se puede trabajar y se propone el futuro para ello, como en la cual transformar esa proyección que se tiene de la relación médico-paciente, dejando a un lado ese modelo paternalista e integrando el modelo biopsicosocial en el cual se permite al paciente ser activo dentro de su proceso, en este caso a la mujer. A su vez, promover elementos de educación a la comunidad, a la sociedad, en la cual se empodera a la mujer mediante un reconocimiento, una apropiación y una defensa de sus derechos. Educación también a los profesionales de la salud, una educación en la cual se puedan desarrollar protocolos y a su vez que estos protocolos que se desarrollen se les hagan un seguimiento por entidades como ministerios, secretarías, sobre el cumplimiento del mismo. Que se haga seguimiento al cumplimiento de las normas legales también es muy importante. Y un punto fundamental que decía la Organización Mundial de la Salud es promover la investigación, mayor dedicación a la investigación sobre este fenómeno y un mayor respaldo económico para ello. En conclusión, este es un campo de investigación que aún hay mucho más por hacer, especialmente desde el elemento de la prevención y de la intervención. La vulnerabilidad ginecobstétrica es un tipo de violencia de género encontrada en el contexto de la violencia médica, en donde se cosifica a la mujer, al cuerpo de la mujer, se asocia a que ella tiene que tolerar el dolor porque hace parte de su función sexual el aguantarse el dolor del parto como tal. Se atribuye a que ella debe asumir las consecuencias de sus decisiones sexuales como tal de número de hijos. Entonces, a ella se le delega el aguantar un dolor, un malestar debido a una decisión. De cierta manera, se le castiga por su decisión. Hay una minimización de los derechos de la mujer y hay una primacía de lo que es el rol de poder y el rol paternalista de los profesionales de la salud. Ahora, este fenómeno de la vulnerabilidad ginecobstétrica no solo se atañe a los profesionales de la salud, también a las instituciones, al sistema, a la comunidad misma que promueve roles pasivos, que promueve esas concepciones de la mujer poco empoderada y que no tiene derecho a una atención digna e integral a nivel de salud. Entonces, esto no es solo un problema de los profesionales de la salud, tiene una visión mayor.
Razón por la cual la invitación es que se empiecen a trabajar distintos actores desde lo individual, lo institucional hasta lo gubernamental. Es importante profundizar en investigaciones, especialmente investigaciones de corte explicativas que nos puedan ayudar a entender mejor el fenómeno y aportar posibles soluciones frente al mismo. Y a su vez, que esas leyes también provean una protección no solo en casos de gravedad, sino también en circunstancias en las que moderadamente pueden verse afectadas en la calidad de vida de las mujeres y que se promueva seguimiento de estas leyes para garantizar un cumplimiento de las mismas. Algunas de las referencias que utilicé para poderle sustentar el trabajo. Si usted desea contactarme para hablar del tema, para comentarme alguna información de interés, este es mi correo, claudia.silva@estudiante.uam.es. Muchas gracias por la atención.